Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube Barbosa Abogados SRL. Este es un canal especializado en Derecho Militar Policial. Nos encontramos desde la ciudad de Lima transmitiendo tutoriales a través de este canal de YouTube denominado Barbosa Abogados SRL. Nuestro celular de contacto es 98 92 44 962. Repetimos, 98 92 44 962. Usted para las consultas tiene que escribirnos vía WhatsApp. Una vez que nos escriba usted vía WhatsApp solicitando una consulta, se le mandará, si es virtual, un enlace, una videollamada o a través de Google Meet o Zoom para que se lleve a cabo la misma previo pago del honorario profesional por la consulta según la naturaleza y la materia que se pretenda someter a consulta. Bien, a través de estos tutoriales pretendemos explicar algunos casos concretos que tenemos en nuestro estudio jurídico que se llevan a debate jurídico, administrativo, en su oportunidad, y que emiten algunas sentencias que son sujetas de una crítica dentro de la línea del derecho con respecto a la fuente que es la magistratura, y nosotros tenemos que aportar algún concepto o algún hecho fáctico jurídico, lo sometemos a la opinión pública en general. Bien, la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional del Perú es la que se encarga de dar respuesta cuando, lógicamente con el Procurador Público del Ministerio del Interior, cuando se solicita, se adjudique y entregue a favor de un accionante, un efectivo policial o su familiar, un inmueble del programa Mi Vivienda, Techo Propio u otros proyectos de desarrollo de viviendas financiadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objeto de dar estricto cumplimiento a lo que lo dispone en la Ley 23964, el Decreto Supremo 03784-BC, el Decreto Ley número 25964, el Decreto Supremo 003-93-PRES, y iniciándose las gestiones para que se le adjudique un inmueble o el valor efectivo de lo recaudado del Tesoro Público en el programa Mi Vivienda, Techo Propio y otros proyectos de desarrollo financiadas por el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. En consecuencia, consideramos que a través de un proceso de amparo se puede recurrir a este tipo de acciones. Sin embargo, cuando se tiene que admitir este tipo de demandas, lógicamente se concede el traslado por el plazo de días a la parte emplazada, que es el Procurador Público a cargo del Ministerio del Interior, quien se tiene que apersonar y muchas veces, como siempre se estila, trata de contradecir, negar y decir que los hechos o argumentos en donde peticiona que se adjudiquen o se entregue un inmueble en el programa de vivienda, el programa Mi Vivienda, Techo Propio y otros proyectos de desarrollo de viviendas financiadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objeto de dar cumplimiento a las leyes antes mencionadas, no tiene fundamentalidad jurídica. Y ellos dicen de que el cumplimiento de adjudicación de viviendas, de acuerdo al reglamento, deviene un imposible jurídico, dice, pues el cumplimiento está condicionado a que el programa habitacional sea construido por la Empresa Nacional de Edificaciones ENACE, con recursos del Fondo Nacional de Vivienda FONAVI, el mismo que a la fecha, bueno, según ellos, no se encontraría vigente y conforme aparece en la página web de FONAVI. Pero es así, también se debate que los aportes se encuentran en proceso de devolución por parte de FONAVI y consecuentemente solicitan que la demanda sea infundada porque se sostiene que las condiciones a la fecha son materialmente y jurídicamente imposibles e inexistentes. En consecuencia, los jueces tienen el derecho a, luego de delimitar la controversia, apuntar al derecho a la igualdad que habla el artículo 2,1 de la Constitución, donde se reconoce el principio de derecho de igualdad en los términos en que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que la igualdad está consagrada constitucionalmente en una doble condición de principio y derecho subjetivo constitucional. Eso lo señala en el expediente 0045-2004 a ITC en el fundamento jurídico número 20. Pero asimismo tiene el fundamento número 6 en el expediente 2437-2013 PATC, donde el Supremo Intérprete de la Constitución precisa este tipo de derecho, ¿no? Y no solamente en el ámbito nacional, sino como lo ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que la igualdad y la no discriminación se desprende una idea de unidad de la dignidad y naturaleza de la persona o de la naturaleza humana, y que todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, ilegal, inconstitucional, pues porque se considera ofensivo a la dignidad humana. Eso se recoge en la OC, Opinión Consultiva número 484. Asimismo, también se ha sostenido en el expediente 0019-2010 PITC, Fundamento Jurídico número 13. Pero estamos señalando que la aplicación del principio de igualdad no excluye ningún tratamiento diferenciado, o sea, que no se vulnera dicho principio cuando se establezca una diferencia de trato fundada en bases objetivas o razonables. Expediente 0050-2004 AITC, Fundamento Jurídico número 47. También se debate el derecho a la seguridad social, que está en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado, señalado en la sentencia 08-1996, ITC Fundamento 10. Luego se pasa a analizar el tema de la legislación sobre la condición de vivienda. Mediante la ley 23.694, se autoriza al Poder Ejecutivo a adjudicar viviendas a los deudos de los miembros de la Fuerza Armada y la Fuerza Policial de aquel tiempo que fallezcan o hayan vencido en cumplimiento del deber. El decreto ley 25964, que comprende dentro de los alcances de la ley 23694 al personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que resulte con invalidez permanente y absoluta ocasionada en cumplimiento del deber. Asimismo está el decreto supremo 03784, que aprueba el reglamento de adjudicación de viviendas a los deudos de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que fallezcan o hayan fallecido en cumplimiento del deber. Lógicamente también está de importancia el decreto supremo 003-93 PRES, que comprende las adjudicaciones de viviendas construidas por la Empresa Nacional de Edificaciones SENACE a personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en caso de invalidez permanente en cumplimiento del deber. Cada caso concreto debe ser analizado a la luz de esta legalidad y esta jurisprudencia, porque en virtud de estas normas, las viviendas adjudicadas a los deudos del personal de la Fuerza Armada y la Policía Nacional han fallecido en cumplimiento del deber, y el personal que resulte con discapacidad permanente referido a esa causa, y debían cancelarse con un cargo a los recursos del Fondo Nacional Vivienda. En consecuencia, cuando se debate este tema y se discute si hay alguna discapacidad, por ejemplo, o con incapacidad psicosomática por una enfermedad adquirida como consecuencia del servicio policial, y se solicita el beneficio de concesión de vivienda mediante una solicitud remitida por correo electrónico a la Dirección de Bienestar y Apoyo de la Policía, y esta guarda silencio administrativo negativo y luego se da por agotar la vía administrativa, entonces, con consecuencia, no remite ninguna respuesta a las solicitudes antes mencionadas ni los recursos de impugnación, que es expedito el derecho para ir a la vía judicial. Porque no se hace caso omiso, no da respuesta, no dan trámite, no atienden, no contestan los teléfonos y ni siquiera tienen la amabilidad de mínimamente saludar a las personas como ocasión de estos temas. Consecuentemente, al estar negativo la comunicación, procede inmediatamente que se pueda hacer una acción de amparo conforme a la normatividad expuesta. En consecuencia, muchas veces se declara fundada la demanda de amparo interpuesta por los accionantes, policías o militares, y se ordena a las entidades demandadas, policía o fuerzas armadas, que inicie el procedimiento administrativo del trámite para la adjudicación de vivienda, de conformidad con las leyes antes mencionadas. Y en otro extremo, se declara a veces improcedente el ordenar, adjudicar y entregar a favor del demandante un inmueble del programa Mi Vivienda Techo Propio, porque el Ministerio de Vivienda, porque eso obedecen a otro tipo de naturaleza, de finalidad social y jurídica o fáctica. En consecuencia, si es posible ordenar a través de un proceso de amparo a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas que se inicie el procedimiento administrativo para la adjudicación de una vivienda a los deudos de las Fuerzas Armadas que hayan ocasido o Policía Nacional con acción o consecuencia de servicio o discapacitados conforme a la normatividad antes propuesta. Nuestro celular de contacto es el 98 92 44 962. Gracias.